Y Padre, podemos relacionarnos, Señor, con esta alabanza, Señor. Oh Padre mío, podemos ver el hecho de que nada, Señor, te detuvo a ti. Oh Padre mío, para llegar a nosotros. Padre mío, hiciste lo imposible. Para el hombre lo hiciste tú posible, Señor. Oh Padre mío, no había manera de que nosotros los seres humanos alcanzásemos la redención, Señor. Padre mío, éramos y somos, Padre Celestial, de naturaleza pecaminosa. Y Padre mío, no había en nosotros, Padre mío, nada bueno. Pero tú siendo bueno, Señor, enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para que Él, como el Cordero de Dios, Padre mío, fuese inmolado y su sangre fuese ofrecida, oh mi Dios, para pagar por nuestros pecados. Y tú, oh mi Dios, lo has demostrado, Señor. Yendo, oh Padre mío, a través de todo lo que para nosotros era imposible, lo hiciste posible. Gracias, mi Dios. Ahora te bendecimos y te exaltamos y pedimos, Padre mío, que seas tú abriendo el entendimiento nuestro y que sea tu Espíritu el que nos enseñe, oh Padre mío, tu palabra. Necesitamos aprender de ella para vivir en santidad y verdad. Te lo pido este día en el nombre de Jesús y todos decimos amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo estamos? Gloria al Señor. Gloria, gloria a Dios. Que estamos bendecidos por estar en la casa de Dios. Vamos a estar en el libro de Colosenses capítulo 3. Vamos a estudiar solamente 4 versículos este día, del versículo 1 al 4. Así es de que el tema de hoy es cómo vivir una vida centrada en Cristo. Cómo vivir una vida centrada en Cristo. Hermanos, en esta tierra tenemos cada uno de nosotros la oportunidad de interactuar o hacer muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que para nosotros es importante es el hecho de que cuando se nos asigna algo o se nos da una responsabilidad, se nos demanda accountabilidad, o sea, se nos demanda que tenemos que ponernos a cuentas con aquella persona que nos ha delegado la responsabilidad de algún proyecto o quizá quiere que hagamos algo personal para esta persona. Y cuando se te da esa responsabilidad, tenemos que entender que se nos dio a nosotros por el hecho de que miraron en nosotros la capacidad mental, física y espiritual para hacer lo que se nos ha delegado a hacer. No se le da a cualquier persona. Se le da a aquellos con los cuales tú crees que puedes contar. Y podemos ver acá en el libro de Colosenses el hecho de que cuando Dios llamó al apóstol Pablo a predicar el evangelio, comenzó el apóstol Pablo predicando la verdad a través de las diferentes ciudades, pueblos, naciones y lenguas. Y como cada vez que llegaba y donde quiera que él llegaba, siempre había alguien específico que se interesaba en la enseñanza que el apóstol Pablo daba. Y no solamente se interesaba, sino que era como una esponja. No sé si tú conoces, has experimentado lo que hacen las esponjas. Tú agarras una esponja, la pones en un área mojada, o sea, con agua, y el momento que pones la esponja comienza a absorber aquella agua hasta que se satura completamente con el agua. Y es exactamente lo que podemos ver en Epafras. Epafras era el pastor de Colosa. Cuando él estaba sentado delante del apóstol Pablo, recibiendo la enseñanza de parte de Dios a través del Espíritu Santo, era aquella esponja que recibió la escritura y comenzó a absorberla, a saturarse, o sea, llenarse de ¿qué? Llenarse de la palabra de Dios, llenarse del mensaje divino.
Podemos mirarlo como cuando Dios te da algo, no te lo puedes callar, no te lo puedes quedar dentro del corazón. O sea, tienes el deseo de compartirlo, llevarlo y compartirlo con alguien más. Miramos en el libro de Jeremías cómo Jeremías, cuando Dios lo llamó, era solamente un niño. Lo llamó a predicar, lo llamó a llevar el mensaje de salvación a la nación de Israel. Y continuamente les hablaba a ellos del arrepentimiento, les hablaba a ellos de un cambio de dirección. Les hablaba a ellos de alinear sus vidas con la palabra de Dios, con los mandamientos, con los estatutos del Señor. Y el pueblo ignoraba el mensaje, ignoraban la palabra de Dios. Y llegó un día en el cual dice Jeremías, no más, no voy a continuar hablando acerca de ti, Señor, porque me ignoran. No solamente me ignoran, sino que me maltratan, o sea, me golpean. Por el hecho de que les hablo a ellos la verdad, les doy a ellos tu palabra, les digo a ellos lo que va a pasar si no alinean su corazón contigo. Y me han maltratado mucho, no más voy a enseñar de ti, de tu palabra. Pero dice la Escritura en el libro de Jeremías que la palabra de Dios ardía en el corazón de Jeremías y no la podía contener. No la podía contener hasta que finalmente dijo, ok, Señor, si tú me llamases para predicar, a predicar voy a ir. Y predicó hasta que Dios lo llamó a su presencia. Y esa era la vida del apóstol Pablo. Y ese fue lo que experimentó Epafras en Colosa. Experimentó esa unción, esa llenura del Espíritu Santo, ese deseo de enseñar la verdad. Y desarrolló en él un celo especial por la palabra de Dios. Y al desarrollar ese celo especial por la palabra de Dios, inmediatamente cuando llegaron a Colosa falsos maestros, comenzó a detectar la falsa doctrina. Y al detectar la falsa doctrina, automáticamente se alertó él y dijo, ¿qué está pasando acá? ¿De dónde salieron estos falsos maestros que han venido a invadir mi congregación, la congregación donde el Señor había plantado y estaba enseñando la verdad? Eran tan elocuentes, su filosofía era tan profunda, sus enseñanzas eran tan elongadas y era tan difícil para él entender lo que esos hombres estaban haciendo, que tuvo que acudir a su maestro, tuvo que acudir al apóstol Pablo. Pero Pablo no estaba en Éfeso, estaba en Roma y estaba prisionero. Estando Pablo en Roma y estando en una celda, o sea, en una prisión, Epafras le manda una carta y le dice, Pablo, necesito ayuda. Necesito que me ayudes. Necesito saber cómo resolver esta situación que se me ha presentado en la iglesia. Y es ahí donde el apóstol Pablo, desde la prisión en Roma, escribe Colosenses, la carta a los Colosenses. Y el apóstol Pablo, hermano, nos ha llevado a través de las palabras que necesitaba Epafras para corregir la deficiencia doctrinal que se estaba levantando en el medio de la congregación en Colosa. Si recuerdas, el apóstol Pablo en el capítulo 1, del versículo 1 al 2 nos da la introducción. Nos hace saber a nosotros que él es Pablo el que escribe la carta y que él es apóstol de Jesucristo. O sea que él fue enviado por Jesús a llevar las buenas nuevas de salvación. Y les dice a ellos, no lo hice yo por mi voluntad, sino que fui enviado por la voluntad de Dios. Pero después de los versículos 3 al 14 del mismo capítulo 1, el apóstol Pablo habla a Epafras
le habla a Epafra acerca de la fe, le habla acerca del amor y le habla acerca de la esperanza. Le dice Pablo a Epafra, tranquilo, mira, pon tus ojos en Jesús. Entiende que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. El amor es lo que nos caracteriza a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos a Dios en nuestro amor y en nuestro servicio al Señor. Y no solamente eso, tenemos la esperanza de la vida eterna. De la vida eterna. Pero no solamente ahí, después de los versículos 15 al 23, le habla acerca de la preeminencia, o sea, de que Jesús es el primero y está sobre todas las cosas. Si ponemos nuestra fe y esperanza en Jesús, tenemos, hermanos, la seguridad de que nada ni nadie nos va a mover a nosotros de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Continuando el apóstol Pablo a través del capítulo 1, de los versículos 24 al 29, le dice a Epafra que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, dice, es la esperanza de gloria. O sea, nosotros todos tenemos la esperanza de que Cristo eventualmente ha de venir por nosotros la iglesia. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que deseamos cada día, cada momento que tenemos la oportunidad. Debemos de mirar al cielo y decir, ¿será hoy el día, Señor? ¿Regresarás hoy por nosotros? ¿Nos llevarás a casa a estar contigo? ¿Iremos a ocupar esa mansión la cual tú has ido a preparar para nosotros? Padre, ¿qué será el día de hoy? Y ese debe de ser nuestro diario vivir. Pero en el capítulo 2, de los versículos 1 al 7, el apóstol Pablo le dice a Epafra, Epafra, hay una gran lucha dentro de mí. Hay una gran lucha dentro de mí. No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Por qué? Porque recuerdo el hecho de me encantaría estar con ustedes y apoyarles y enseñarles directamente a la iglesia y así defender la iglesia. Pero no puedo porque estoy en una celda, estoy en una cárcel, no puedo ir a ti. Por ello es que estoy continuamente luchando dentro de mi corazón por el hecho de que quiero estar allá, pero no puedo estar allá. Pero igual estoy clamando, gimiendo e intercediendo por vosotros. Y después de los versículos 6 al 15, le recuerda y le dice a él, acuérdate que tenemos que vivir en Cristo y tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe. Mantenernos firmes en nuestra fe. Por ello, hermanos, el tema de la semana pasada fue la libertad en Cristo, la superioridad de su obra. Y el tema de hoy, como ya se los mencioné, es cómo vivir una vida centrada en Cristo. Cómo vivir una vida centrada en Cristo. En el capítulo anterior, Pablo nos advierte contra las filosofías humanas, tradiciones y reglas que intentan alejarnos de la plenitud en Cristo Jesús. Qué interesante, ¿no? Porque los falsos maestros llegaron a Colosa y llegaron ellos trayendo a la iglesia tradiciones, trayéndoles a ellos reglas, inculcándoles a ellos que debían de hacer y cumplir ciertos requisitos para poder agradar a Dios. Y el apóstol Pablo dice, no, un momento. La cosa no es así. ¿Por qué la cosa no es así? Porque nosotros hemos puesto nuestra fe y esperanza en Jesús. Y Jesús es lo único que nosotros necesitamos. No necesitamos reglas, no necesitamos
tradiciones, no necesitamos más que la verdad que se encuentra en el Hijo de Dios. Y esa es la verdad a la cual nosotros nos vamos a pegar. Por ello es que, hermanos, para nosotros es muy importante entender que Cristo es el camino. O sea, no hay nada en este mundo que nos ayude a llegar al Padre. El que seas un buen cristiano no te ayuda a llegar al Padre. El que diezmes todo lo que tiene no te ayuda a llegar al Padre. El hecho de que te prives de alimentos para agradar a Dios no te va a ayudar a llegar al Padre. Lo único que te va a ayudar a llegar al Padre es tu relación íntima y personal con Jesús, el Hijo de Dios. Por ello, para nosotros es muy importante, hermanos, entender el hecho de que nosotros tenemos que vivir una vida centrada. O sea, tenemos que movernos alrededor de nuestra relación en Cristo Jesús y con Cristo Jesús. No lo podemos hacer de ninguna otra manera. Lo que nos lleva al primer punto de nuestro estudio este día. Y el primer punto, hermanos, nos habla, que nos enseña el apóstol Pablo aquí, es resucitados con Cristo. En el versículo 1, resucitados con Cristo. En el versículo 1 dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Este versículo es un llamado a vivir conforme a la nueva identidad que los creyentes tienen en Cristo. Teológicamente se puede destacar en varios aspectos claves. El primero es que estamos unidos a la resurrección de Cristo. Estamos unidos a la resurrección de Cristo. Pablo dice, sí, ¿ok? Sí, dice, pues habéis resucitado con Cristo. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Pablo usa el lenguaje de la resurrección para describir la transformación espiritual del creyente. O sea, date cuenta, él usa un lenguaje para podernos a nosotros ilustrar la transformación que ocurre en la vida espiritual de todo aquel que ha puesto su fe y esperanza en Cristo Jesús. Por ello, la frase, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, implica que aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo han experimentado una resurrección espiritual. ¿Te das cuenta? Han experimentado una resurrección espiritual. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, ¿qué nos dice? Están destituidos de la gloria de Dios, todos. Hemos pecado. Y a razón de nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos dice que en un día estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Por ello, el apóstol Pablo hace referencia a Efesios capítulo 2, versículo 4. En Efesios 2, 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es solamente, hermanos, por el hecho de que nosotros hemos resucitado en Cristo que podemos buscar, ¿qué? Las cosas de arriba. Las cosas de arriba. Esta resurrección no es una meramente simbólica, sino una realidad espiritual. Es una realidad espiritual, hermanos. ¿Por qué? Porque anticipa la futura resurrección corporal de que un día nosotros vamos a experimentar. Un día va a llegar el día en el cual, si Dios no viene, si Jesús no viene antes, vamos a morir. Vamos a morir, vamos a cerrar los ojos a este mundo. Nuestro espíritu va a Dios que lo dio. Nuestro cuerpo va a la tierra de donde fue sacado. Y un día cuando la trompeta suene, como nos lo dicen Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros los que habemos quedado, dice, seremos ¿qué? Elevados en las nubes y llevados a estar con Jesús por siempre y para siempre. Por ello es que esta resurrección no es una meramente simbólica, sino una realidad espiritual que anticipa la futura resurrección corporal en la gloria. Fíjate lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 1. Escucha bien lo que dice Romanos 6:1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que enfocarnos en la vida. Tenemos que enfocarnos en la vida. La exhortación que Pablo nos hace acá es a buscar las cosas de arriba. A buscar las cosas de arriba. O sea, buscar las cosas de arriba indica un cambio de prioridades. Un cambio de prioridades. O sea, el verbo griego seteo implica un esfuerzo activo y continuo para dirigir nuestra vida hacia las realidades celestiales, en contraste con las preocupaciones terrenales y pasajeras. O sea, la exhortación a buscar las cosas de arriba, hermanos, nos indica a nosotros que tenemos que priorizar. Tenemos que priorizar. A veces se me traban las palabras. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que darle prioridad ¿a quién? Prioridad a las cosas de arriba. Hermanos, esto no significa ignorar la vida en la tierra, sino vivir con una perspectiva centrada en el reino de Dios. Centrada en el reino de Dios. Así es de que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que centrarnos en las cosas de arriba. Jesús, en Mateo capítulo 6,
versículo 25 nos da a nosotros la clave para podernos centrar en las cosas de arriba. Mateo 6:25 nos dice, por tanto os digo, es aquí Jesús hablando, ¿ok? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios le viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Debido a que hemos resucitado en Cristo, debemos actuar como tal. De la misma manera que Jesús actuó cuando resucitó. Jesús les dice a ellos, "Hey, tranquilos. Yo sé que todos ustedes tienen necesidad de las cosas esenciales, como es el vestido, la comida y la bebida. Sí, es verdad, todos lo necesitan. Pero tienes que entender una cosa, tus ojos no tienen que estar puestos en esas cosas. Tus ojos tienen que estar puestas en aquel que te las da. Tienen que estar puestas en Dios. Si no están tus ojos puestos en Dios, entonces te vas a equivocar. Te vas a equivocar. Por ello Jesús nos da a nosotros un gran ejemplo. Nos da un gran ejemplo. Y por ello es que después de su resurrección Jesús dejó la tumba. Nosotros también, hermanos, debemos hacer lo mismo. Ya no vivimos ahí. Hemos resucitado en Cristo Jesús. Antes de venir a Cristo estábamos muertos. Pero ahora que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, ahora hemos venido a vivir en Cristo Jesús. Por ello es que es muy importante entender el hecho de que tenemos que alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Tenemos que alinear nuestros ojos a los cielos y que nuestros ojos miren lo de arriba y no miren lo de abajo. Porque lo de abajo nos va a quitar, hermanos, nos va a desconcentrar y nos va a quitar el gozo. Nos va a quitar el hecho de que Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros, que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y nos va a robar el gozo, nos va a robar la tranquilidad e incluso nos va a enfermar físicamente. Por el hecho de que no confiamos en lo que Dios nos dijo, sino que confiamos en lo que podemos adquirir, lo que podemos hacer o de qué manera podemos resolver. La situación no es así, iglesia. Después de Jesús resucitar, nos dice la Escritura que Él anhelaba las cosas de arriba. O sea, anhelaba el cielo, anhelaba la presencia de Dios. Le dice a sus discípulos una y otra vez, dice, me voy a mi Padre.
de donde yo vine. Regreso a mi Padre, el que me envió. O sea, Él deseaba regresar ¿a dónde? Regresar al Padre, regresar a Dios. Y nosotros, después de haber resucitado espiritualmente, debemos anhelar esas mismas cosas, anhelar las cosas de arriba, anhelar la palabra de Dios, buscar en la palabra de Dios. Oh, hermanos, vivir en la palabra de Dios y digerir la palabra de Dios continuamente. Porque Filipenses capítulo 3 versículo 7 dice, hablando el apóstol Pablo, dice: por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Te das cuenta que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros es tener la mirada en las cosas de arriba? Confiar en el Hijo de Dios, entender que tu caminar en esta tierra no es acerca de lo que puedes adquirir, lo que puedes poseer, con las cosas que te puedes enriquecer, porque ninguna de ellas tiene valor al final del día. Todas y cada una de ellas se quedan atrás, pero lo que te llevas es tu relación con Dios. Lo que tú haces por el prójimo, de la manera en la cual tú bendices a tu hermano, de la manera en la cual tú extiendes tu mano para ayudar a aquellos que necesitan de ti, necesitan tu ayuda. Eso es lo que te llevas al cielo. Por ello es que hay que tener los ojos puestos en el cielo. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo es la autoridad suprema. Cristo es la autoridad suprema. La referencia a Cristo, hermanos, sentado a la diestra de Dios, señala su soberanía y autoridad. Señala su soberanía y autoridad. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 nos dice a nosotros que dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En el Salmo 110, versículo 1, la Escritura dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Dios dijo a Jesús: siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, en los días en los que estamos viviendo, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredero más excelente nombre que ellos. O sea, Jesús después, hermanos, de purificarnos a nosotros, o sea, después de justificarnos, declararnos justos delante de Dios por su sangre que virtió en la cruz del Calvario, ahora no solamente nos ha declarado justos delante de Dios, sino que ahora se ha sentado
a la diestra de la majestad divina, a la diestra de Dios. Y desde ahí el Señor intercede por nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, el que también intercede por nosotros. Esta imagen destaca el reinado de Cristo y su papel como intercesor, mostrando que el creyente debe alinear su vida con la voluntad y el gobierno de Cristo. Entiende que la unión con Cristo en su resurrección transformará radicalmente la vida de todo creyente. Si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón y Cristo ha venido a ser Señor de tu vida, no vas a ser el mismo, no vas a ser la misma. Porque Cristo ha venido a transformar tu vida, ha venido a formarte y hacerte a la imagen de Dios Padre. Él quiere que cada día nosotros, hermanos, cada día nosotros reflejemos más y más la gloria de Dios. Más y más. Si tú te das cuenta, cuando por la noche miras tú la luna y dices, qué luna más brillante, ¿no? Y miras que la luna ilumina todo lo que es el mundo oscuro. Pero en sí la luna no radia luz. No radia luz, ¿sabes por qué? Porque lo que la luna está recibiendo es el reflejo del sol. Y lo único que está haciendo es reflejar la luz que recibe. Y es de la manera que ilumina las noches oscuras. Cuando la luna brilla es porque el sol está brillando sobre de ella. Y así de esa manera tú y yo, si Dios está brillando en nosotros, nosotros vamos a reflejar la luz de Jesús en nuestras vidas. Y el mundo va a conocer que somos, ¿qué? Somos uno con Cristo Jesús. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo punto es poner la mirada en las cosas de arriba. Poned la mirada en las cosas de arriba. En el versículo 2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mirada en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra. Ahora aquí encontramos una exhortación a desarrollar una mentalidad celestial. Fundamentalmente en la transformación espiritual que ocurre en los creyentes cuando son unidos a Cristo. Cuando son unidos a Cristo. Este versículo aborda tres aspectos claves. Este versículo aborda tres aspectos claves. El primero es un llamado a la renovación de la mente. El primero es un llamado a la renovación de la mente. O sea, tenemos que renovar nuestras mentes para poder enfocarnos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. El verbo griego proneo, traducido como poner la mirada, implica más que simplemente pensar en algo. Connota una disposición mental constante, una manera de pensar que guía las acciones y decisiones del creyente. O sea, cuando nos dice el apóstol Pablo que tenemos que poner la mirada, simplemente nos está diciendo a nosotros que tenemos que disponer nuestra mente a hacerlo. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta. El creyente no solo es llamado a evitar lo terrenal, sino adoptar activamente una mentalidad alineada con Dios. Adoptar una mentalidad alineada con Dios. Y cuando tú adoptas algo, lo adoptas y viene a ser parte de tu vida. Viene a ser parte de tu vida. Si te das cuenta, hay muchas familias el día de hoy que no pueden concebir. Y optan por adoptar a un niño o a una niña. El momento que ellos adoptan a aquella criatura y firman el contrato de que se hacen responsables de esa criatura, de ese momento en adelante, esa criatura viene a ser parte de la vida de esa familia. Viene a ser parte de la vida de esa familia. El momento que tú adoptas las cosas de arriba, el momento que tú adoptas la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, de ese momento viene a ser parte de tu vida. Viene a ser parte de ti, vienes a vivir diariamente lo que la Biblia, la palabra de Dios dice, porque la has adoptado, la has hecho parte de ti. Ahora pertenece a ti. Nadie te la puede quitar porque la has recibido. Y ahora que la has recibido, es tuya. Es tuya. Ahora, esto implica un proceso de santificación, en el cual el Espíritu Santo nos transforma para pensar y actuar conforme a la voluntad divina. O sea, esto no puede suceder así de la noche a la mañana. Dios nos tiene que ayudar. ¿Te das cuenta? Yo no tengo la capacidad, ni tú tienes la capacidad para adoptar esta nueva vida. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, cuando tú y yo diariamente miramos la palabra de Dios, la miramos, la estudiamos, la analizamos, la digerimos y no la comemos. O sea, continuamente estamos siendo transformados porque vamos aprendiendo cómo vivir, cómo hacer la voluntad de Dios, cómo glorificar al Padre y cómo agradarle a Él en todas las cosas. Por ello, el primer aspecto clave que miramos acá fue de renovar nuestras mentes. Renovar nuestras mentes. El segundo aspecto clave que miramos acá es la exhortación. La exhortación a poner los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pablo establece un contraste entre dos enfoques de vida. Dos enfoques de vida. Las cosas de arriba, hermanos, representan los valores del reino de Dios, su justicia, su verdad y su propósito eterno. O sea, las cosas de arriba representan nuevamente su justicia, su verdad y su propósito eterno. Cuando hablamos nosotros del hecho de que hemos adoptado el reino de Dios, hemos renovado nuestra mente, quiere decir que ahora pertenecemos a Dios y Dios nos ha declarado justos a nosotros, no porque lo seamos, sino porque Jesús lo es y Jesús ha venido a morar en nosotros. Pero no solamente nos ha declarado justos, sino que ahora nos ha dejado su verdad, nos ha dejado su palabra, en la cual encontramos la vida. La palabra de Dios nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, el momento que adoptamos la palabra de Dios, el momento que comenzamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos, no a leerla, estudiarla, penetrar en ella, o sea, estudiarla a fondo. Buscar un diccionario si es necesario, un comentario bíblico y comenzar a estudiarla, a entenderla, a aplicarla y a vivirla. Tu vida, hermano, hermana, va a ser transformada. Porque si solamente lees así superficialmente,
Sí, vas eventualmente a cambiar. Pero es un proceso, va a ser un proceso muy largo y tedioso y te puedes cansar en el camino. Pero cuando le das todo el tiempo que Dios merece, entonces tú vas a entender que para poder nosotros, hermanos, mirar las cosas de arriba, tenemos que buscar primeramente los valores del reino de Dios. Y los valores del reino de Dios son la justicia, la verdad y el propósito eterno que Dios tiene para nosotros, que es que pasemos la eternidad con Él. Ahora, buscar lo de arriba significa fijar la mente en Cristo. ¿Entiendes? Buscar lo de arriba significa fijar la mente en Cristo, quien reina con autoridad. Como lo miramos en el versículo 1, donde dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sentado a la diestra de Dios. El otro contraste es de poner los ojos en las cosas de la tierra. No se refiere simplemente a lo material, sino a los deseos desordenados y temporales que desvían al creyente de su propósito en Dios. O sea, simplemente nos está diciendo a nosotros, cuando tú pones los ojos en las cosas de acá abajo, en las cosas de la tierra, y quita los ojos de las cosas de arriba, vas a fracasar. Vas a fracasar. En el libro de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 3 encontramos esta porción de la escritura que nos ayuda a entender esto mejor. En Juan 2:13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Escucha lo que nos dice el versículo 14. Es muy importante. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. Y no hagáis, escucha, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Estamos hablando del templo, la casa de Dios. Estos hombres no tenían sus mentes, no tenían sus ojos fijos en quién, no tenían sus ojos fijos en lo de arriba, tenían sus ojos fijos en lo de la tierra. ¿Por qué? Porque estaban vendiendo en la casa de Dios bueyes, ovejas, palomas y estaban cambiando el dinero para que pudiesen los que venían al templo comprar con el dinero del templo. Estaban haciendo negocio. Se estaban enriqueciendo, estaban llenando sus bolsillos con la fe de las demás personas. Es una gran advertencia para nosotros, iglesia, una gran advertencia. ¿Por qué? Porque esta distinción es clave en la ética cristiana. Jesús enseñó acerca de dónde debemos poner nuestro enfoque. Nuestro enfoque tiene que estar en las cosas de arriba. Si estamos en la casa de Dios, dice Él, la casa de mi Padre, casa de oración, debe de ser. Casa de oración. Ahora Jesús en Mateo 6:19, nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La mentalidad terrenal se enfoca, hermanos, en lo pasajero. La mentalidad terrenal se enfoca en lo pasajero. Y no en lo celestial, en lo eterno.
Si tu enfoque está en las cosas que tienes aquí en la tierra y no en las cosas que puedes tener en el cielo, tienes una mentalidad equivocada, iglesia. Una mentalidad equivocada. Por ello, el otro aspecto clave que podemos ver en este versículo, el tercer aspecto clave que podemos ver en este versículo, es el impacto de una mente transformada. Es el impacto de una mente transformada. La mentalidad de un creyente determina su conducta. La mentalidad de un creyente determina su conducta. ¿Te das cuenta? Si la mente está puesta en lo celestial, las decisiones, valores, prioridades, ¿reflejan a quién? Reflejan a Cristo. Reflejan a Cristo. Si tu mente, tus valores, tus prioridades están puestas en lo de arriba, vas a ser como la luna. ¿Por qué? Porque la luna no radia luz, no genera luz, sino que recibe la luz del sol y entonces la refleja. Y es como puede verse alumbrada. Si tu mente, iglesia, nuevamente, si tus decisiones, tus valores, tus prioridades están puestas en lo de arriba, quiere decir que vas a reflejar a Jesús. Vas a reflejar a Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Estará con vosotros. Ahora, por el contrario, una mentalidad terrenal lleva a una vida de pecado y separación de Dios. Nuevamente te repito, una mentalidad terrenal lleva a una vida de pecado y de separación con Dios. Romanos 8:5 nos dice estas palabras. Romanos capítulo 8, versículo 5 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Te das cuenta? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El pensamiento precede la elección. El pensamiento precede la elección. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 23, que la madurez espiritual requiere una renovación constante del entendimiento. Una renovación constante del entendimiento. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 22. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y renovaos, dice Pablo, en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5:17 que la lucha entre la carne y el espíritu es una realidad para el creyente, pero la clave es someterse a la mente de Cristo. O sea, tú y yo vamos a luchar entre lo terrenal y lo celestial. Pero para poder vencer, tú y yo tenemos que someternos ¿a quién? A la mente de Cristo. Fíjate lo que nos dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, nuestra mente espiritual y nuestra vida carnal están en constante choque.
Te lo voy a ilustrar como dos bulldogs, o sea, dos perros bulldogs. Ok, tienes dos perros bulldogs. Y agarras a uno y lo alimentas bien, le das 1 kilo de carne todos los días. Y al otro le das 1/4 kilo de carne todos los días. A uno le das 1 kilo y a otro 1/4. Y así pasan por una semana, 2 semanas, un mes. Y al final del mes dices tú, hey, ¿sabes qué? Los voy a echar para que se peleen ellos. Entonces sueltan los dos perros. Los dos perros se vienen, se encuentran, pero el que comía 1 kilo de carne está robusto, tiene músculos, está fuerte, y mira al otro que solamente comía 1/4 kilo de carne y lo mira todo flacucho, todo desnutrido. Entonces viene, le cae arriba y lo desbarata en segundos. ¿Por qué? Porque no estaba bien alimentado. Y así es la vida espiritual. Si tú alimentas tu vida con las cosas del mundo y al ámbito espiritual le das nada más 1/4 kilo, pero al ámbito carnal le das 1 kilo completo, cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, te va a derrotar. ¿Por qué? Porque no tienes fuerzas para luchar. No tienes fuerzas para luchar. Tienes que alimentarte. Tienes que alimentarte. El versículo 2 subraya que el enfoque de nuestra mente define nuestra vida espiritual. La fe cristiana no es solo un cambio de comportamiento, sino una transformación profunda del pensamiento. Buscar las cosas de arriba significa alinear nuestra mente con la voluntad de Dios, permitiendo que nuestra perspectiva sea moldeada para la eternidad y no para lo temporal. Para la eternidad y no para lo temporal. Lo que nos lleva al tercer punto. El tercer punto, hermanos, es vida escondida con Cristo en Dios. Vida escondida con Cristo en Dios. Versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El versículo 3 desarrolla una de las doctrinas centrales de la vida cristiana. La unión del creyente con Cristo en su muerte y vida nueva. Este versículo revela la transformación espiritual que ocurre en aquellos que han sido redimidos, destacando 3 aspectos teológicos fundamentales. El primero, la muerte del creyente con Cristo. Identidad crucificada. La frase, porque habéis muerto, no se refiere a la muerte física. Date cuenta, no se refiere a la muerte física, sino a una muerte espiritual en la que el creyente ha sido separado de su antigua naturaleza pecaminosa. Ha sido separado de su antigua naturaleza pecaminosa. Si recuerdas, ya Pablo había enseñado esto en Colosenses capítulo 2, versículo 20. Porque nos dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo. O sea, si hemos muerto con Cristo, hemos dicho no a los rudimientos del mundo y hemos dicho sí a lo espiritual. Y hemos alineado nuestra mente y nuestro corazón con las cosas de arriba. Ahora, hermanos, entendamos algo que es de suma importancia. Este pasaje nos habla de que cuando una persona cree en Jesús, espiritualmente muere con Él y ya no está bajo la autoridad del pecado ni de las leyes humanas que buscan justificar a alguien ante Dios. ¿Te das cuenta? Es muy importante entender eso, te lo vuelvo a repetir. Este versículo nos habla de que cuando una persona cree en Jesús, espiritualmente muere con Él. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados. Ya no estamos bajo la autoridad del pecado ni de las leyes humanas que buscan justificar a alguien ante Dios.
¿Por qué? Porque Romanos capítulo 6, versículo 6 nos dice, siendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Lo que significa es que la antigua vida gobernada por el pecado y la ley ha terminado. Ha terminado, ya no nos gobierna más el pecado. O sea, ya no nos gobierna más el pecado porque el que nos gobierna ahora es el Señor, nos gobierna Cristo. Es el que ayuda a nosotros en la vida. Ahora, si hemos muerto con Cristo, hermanos, debemos vivir como si perteneciéramos al reino de Dios. Como si perteneciéramos al reino de Dios. No nos giramos a las reglas externas. No digas tú, oh, si yo dejo de comer o como, voy a agradar a Dios. Oh, si yo diezmo o no diezmo, estoy agradando a Dios. O sea, ninguna de estas cosas ante los ojos de Dios tiene valor. Lo que tiene valor es el hecho de que tú has puesto tus ojos en Jesús. El hecho de que sabes que cuando tú aceptaste a Jesús, moriste a tu viejo yo y adoptaste una nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida en Jesús. Por ello, esta muerte es una participación en la obra redentora de Cristo en la cruz. Significa que la vieja naturaleza dominada por el pecado y los deseos mundanos han sido crucificados. ¿Dónde? Con Cristo Jesús. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, el creyente ya no pertenece a este mundo ni a sus valores. Ha sido transferido al reino de Cristo, como nos lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 12. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón. ¿De qué? De pecados. El perdón de pecados. Por ello, hermanos, la vida escondida con Cristo nos da a nosotros seguridad y protección. Seguridad y protección. La expresión, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, comunica una verdad profunda. Escucha, la nueva vida del creyente está segura en Cristo. La palabra escondida implica protección, resguardo y separación del sistema del mundo. Estamos escondidos, ya estamos protegidos. Pongámoslo de esta manera. Si entra alguien a robar en tu casa y entra a tu casa con una arma de fuego en la mano y una arma blanca en la mano y viene hacia ti, entonces tú lo que sabes es que hay un lugar seguro en tu casa. Corres y te metes en ese lugar seguro, cierras la puerta detrás de ti y después de que esta persona llega y busca y no te encuentra, no te encontró porque estabas guardado ¿dónde? Estabas guardado en un lugar seguro donde no te podía tocar. Así tú y yo, iglesia, hemos sido guardados con Cristo Jesús. El momento que dimos nuestra vida al Señor, Él nos guardó. No nos puede tocar el diablo a nosotros. No nos puede tocar porque estamos guardados, estamos seguros. Estar escondido con Dios significa que la verdadera vida del creyente ya no está expuesta a los valores de este mundo, sino que está protegida en la presencia de Dios, como nos lo dice el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jesús también nos dice en Juan 10:28, dice, y yo les doy vida eterna y no
perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. ¿Escuchas? Jesús dice, nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie te puede tocar. Porque tu vida está escondida con Cristo Jesús. Tú estás protegido, estamos protegidos con Cristo Jesús. Nadie puede tocarnos a nosotros. Lo que nos lleva al cuarto punto y punto final. El cuarto punto, hermano, nos habla acerca de manifestados con Cristo en gloria. En el versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Interesante, ¿no? Porque este versículo es una declaración escatológica que revela la esperanza futura de los creyentes en Cristo. Para comprenderlo teológicamente, hermanos, tenemos que analizar tres aspectos claves basados en el idioma original. El primero, cuando Cristo se manifieste. Cuando Cristo se manifieste. El verbo manifestar o se manifieste proviene de panero, que significa hacer visible, revelar, aparecer, y se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la segunda venida de Cristo Jesús. O sea, cuando la Escritura nos dice a nosotros, cuando Cristo se manifieste, nos está diciendo a nosotros, cuando Cristo regrese por nosotros la iglesia. Cuando Cristo regrese por nosotros la iglesia. Primera de Juan 3:2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Podemos igual mirar el segundo aspecto que dice, Cristo vuestra vida. Cristo vuestra vida, la palabra aquí no se refiere solo a la vida biológica, sino a la vida eterna y espiritual en Cristo. Pablo no solo dice que Cristo da vida, sino que Él mismo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Si Cristo no está en tu corazón, tú no puedes tener vida, date cuenta. No estoy hablando de nuestra vida aquí en este mundo, estoy hablando de nuestra vida en el ámbito espiritual, en la eternidad. En la eternidad. Porque acá en este mundo prontamente dejaremos de respirar. Prontamente, hermanos, abandonaremos el tabernáculo terrenal en el cual moramos, o sea, nuestro cuerpo, nuestra morada terrenal, nuestro cuerpo, eventualmente va a caer, va a morir. ¿Y qué va a ser después de nosotros? O sea, lo que a nosotros nos interesa es la vida eterna, no la vida aquí en este mundo. Esta vida es pasajera y corta. La Escritura misma nos dice que la vida es 70 años y los más robustos 80. Y los que han cumplido más pues ya tienen ganancia, ¿no? Pero igual, o sea, no nos va a durar mucho tiempo. Vamos a dejar este mundo. Vamos a dejar este mundo. Por ello es que es muy importante entender que Cristo Jesús, hermanos, Cristo Jesús es el camino, Cristo Jesús es la verdad y Cristo Jesús es la vida. Si tú tienes a Cristo, tienes vida. Si no tienes a Cristo, no tienes vida. Pero si quieres tener vida, solamente tienes que reconocer que pecaste. Tienes que pedirle perdón, invitarle a entrar en tu corazón y Él viene a ser Señor de tu vida y te da vida. De ahí en adelante te da vida. El tercer aspecto clave que miramos acá es donde nos dice, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seréis manifestados es un futuro pasivo, lo que significa que no es algo que los creyentes hagan por sí mismos, sino que Dios los revelará o nos lo revelará en su tiempo, en su momento. En su momento.
algo que Dios va a hacer y que ya va, en mi opinión, hermanos, a suceder muy prontamente. Si no se han dado cuenta y si no miran las señales en el mundo entero, quiero que sepan que están dormidos. Estamos viendo literalmente con nuestros ojos lo que está pasando en el mundo. Y el mundo cada día más y más se está corrompiendo. La venida del Hijo de Dios, la revelación del anticristo es eminente, va a suceder en cualquier momento. Lo glorioso de todo es que nosotros, la iglesia, no vamos a mirar a tal personaje. Tú y yo no vamos a mirar al anticristo. Tú y yo no vamos a estar en este mundo para mirar al anticristo. Porque tú y yo vamos a ser sacados del mundo por Cristo y llevados al cielo a estar con Cristo por un lapso de 7 años, mientras el anticristo reina en la tierra, mientras Dios hace caer su furia sobre la humanidad para juzgar a la humanidad por haberle rechazado por tanto tiempo. Así es de que, iglesia, en conclusión, estos versículos presentan la culminación del plan de Dios para los creyentes. Cuando Cristo regrese en gloria, aquellos que han estado escondidos con Él serán revelados en su verdadera identidad celestial. Y seremos como Él es. Así es de que, ¿cómo podemos aplicar esta porción de la Escritura? Tienes que preguntarte, ¿estoy viviendo como alguien cuya vida está escondida en Cristo y esperando su manifestación? ¿Estoy viviendo como alguien cuya vida está escondida en Cristo y esperando su manifestación? Segundo, ¿mis prioridades reflejan mi verdadera ciudadanía celestial? Segundo, ¿mis prioridades reflejan mi verdadera ciudadanía celestial? Y tercero, ¿vivo con la certeza de que mi glorificación futura está garantizada en Cristo Jesús? O sea, vivimos como que nuestra glorificación está garantizada en Cristo Jesús. ¿O nos dejamos atemorizar? Hermanos, estos versículos nos llaman a vivir una vida, a vivir con una mentalidad eterna, con la certeza de que lo mejor está por venir en la manifestación gloriosa de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias. Oh Señor, qué maravilloso eres tú. Oh mi Dios, gracias por inspirar al apóstol Pablo. A través de tu Santo Espíritu dejar a nosotros, mi Dios, este manjar divino, Señor. Esas palabras de ánimo y seguridad, oh Padre mío, que, oh Señor, estamos seguros en Jesús. Oh Padre mío, tenemos la seguridad de que cuando Él venga a buscarnos a nosotros, Padre mío, le veremos tal como Él es y estaremos con Él por la eternidad. Y Padre mío, oh mi Dios, será glorioso ese día, Señor. Pero Padre, yo te pido que no solo ese gozo esté ahora en mi corazón, sino en el corazón de todos mis hermanos. Que, oh Padre mío, el día en el cual Jesús regrese por su iglesia, que todo está ahí, todo este santuario, si estamos en tu casa, quede vacío, Señor. Ni una silla quede ocupada, Señor. Sino que todos, Padre mío, seamos elevados al cielo y unidos con Cristo Jesús, porque hemos puesto nuestra fe y esperanza en Él. Y hemos estado esperando este momento con ansiedad. Gracias, Padre. Bendícenos ahora y bendice este tiempo. Bendice a tus hijos. Cuida y guarda de ellos, Padre mío, y guíalos con la diestra de tu justicia. Te lo pido hoy y siempre en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén